por favor. Ok. Bueno, ahí la están viendo, ¿verdad? Ahí están viendo todas la presentación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí la están viendo todas, chicas? Sí, Miss. Sí, ok. Sí, Rita. Ok. Bueno, entonces vamos a ir empezando. Déjenme bajarle aquí el volumen a mi celular porque si no va a sonar. Espérenme. Ok. Bueno, entonces ya ahora sí que con el día de ahora ya terminamos vamos a terminar todo lo relacionado a primeros auxilios, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar. Aquí nos quedamos la última vez, nada más como referencia, les voy a poner la diapositiva anterior para que se acuerden. Esto fue lo que vimos al final, ¿se acuerdan? Estábamos viendo las alteraciones cuando por calor y por frío, el tema del frío fue lo último que vimos, ¿recuerdan esto? Entonces aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Bien, entonces hoy vamos a ver la tercera parte y bueno, vamos a empezar. Aquí empezamos con lo que se llama padecimientos médicos más comunes en urgencias, ¿ok? Es decir, la gente que llega a urgencias normalmente es esto lo que van padeciendo o lo que está sucediendo. Entonces vamos a empezar con lo que son convulsiones y epilepsia. Dentro de los tratamientos que nosotros hacemos, ninguno de ellos, ni aparato tampoco, van a provocar convulsiones ni epilepsia. Esta es una condición que puede tener la gente, ya digamos, ya patológicamente, y que en un momento dado pudieran presentar estando con nosotros recibiendo quizá algún tratamiento, ya sea masaje o algún facial, porque digamos que las personas que de repente tienen una epilepsia o ataques de la gente epiléptica, pues no precisamente, es decir, los ataques que les dan no son previsibles, ¿no? O sea, no son previsibles, perdón, no hay algo que nos diga en este momento se siente mal y ahorita le va a dar. Sí hay algunos síntomas que ellos empiezan a sentir, pero digamos que son muy inmediatos a la crisis. Entonces, aquí más bien es una orientación de poder determinar en qué momento está sucediendo esto, cómo actuar, y desde luego parte de lo que tenemos que hacer cuando hagamos nuestra ficha clínica es preguntarle a las personas si padecen epilepsia, que por ejemplo es una de las preguntas que no vienen en la ficha y que sería muy bueno que también la preguntaran, si no padecen epilepsia, y en caso de que padezcan, tienen que anotar qué es lo que tenemos que hacer en caso de que tuvieran una crisis en el spa, y posteriormente también decirnos a quién hay que llamar, ¿verdad? Para que vayan a pues digamos que vayan por ellos, vayan a hacerse cargo de ellos, y definitivamente en ese momento se terminaría la sesión que estemos realizando, ¿verdad? Ya nada más trataríamos de darle las primeras atenciones a la persona y esperar a que vayan por ellos. Entonces, esto sí es importante tenerlo. Nunca sabemos en qué momento pueda presentarse, pero es bueno. Dice, bueno, aquí hablaba de convulsiones y epilepsias. Dice, una convulsión se da cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a causa de una lesión. Puede ser una enfermedad, puede ser algún tipo de fiebre o infección. Dice, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular. Esto puede causar la pérdida del control del cuerpo, ocasionando convulsiones. Es decir, aquí vienen las convulsiones y la persona de momento pues como que pierde la noción de lo que está pasando también. Las causas más frecuentes de una convulsión son la epilepsia, que eso viene siendo, ¿verdad? Las crisis que les dan, y enfermedades como rabia y tétanos. Lesiones en la cabeza, por ejemplo, alguna persona que se haya golpeado y que aparentemente no le haya sucedido nada. Muchas veces cuando las personas se golpean en la cabeza y no sangran,
A veces es más peligroso eso que cuando sí sangran, porque cuando no sangran, obviamente los derrames vienen internos y hay afectaciones, desde luego, en diferentes partes del cerebro. Eso es más peligroso todavía. Eh, Intoxicaciones también, fiebres altas, etc. Dice, una convulsión se caracteriza principalmente por contracciones musculares generalizadas en las extremidades y en la cara. Eso es lo que estaríamos nosotros viendo cuando alguien le dé una convulsión. Ahora, la epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por crisis repetidas, más o menos espaciadas en el tiempo, denominadas crisis epilépticas, debido a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. Entonces, sí son diferentes una y la otra, sin embargo, pues pueden ir como de la mano, ¿no? Ahora, ¿alguna de ustedes ha visto a una persona con alguna convulsión o una crisis epiléptica, un ataque de epilepsia? ¿Alguien de ustedes lo ha visto? O bueno, quizá no en persona, pero sí sabe o ha visto quizá algún video. Sí, yo en persona, Miss. Ok, ¿qué fue lo que detectaste tú cuando lo viste esa vez? Pues detecté que botaba espuma por la boca. Ah, sí, ese es un punto, sí tienes razón. Ajá, ¿qué más? Ajá. Pero ya cuando le está Es dando un, crisis, ¿verdad? Cuando ya le está dando la ajá, crisis es cuando echa comenzando la espuma por la crisis. boca. Exactamente, como esto Ajá. que estamos Y viendo aquí en también, ese momento. Antes de eso, ¿tú ajá. notaste algo? ¿Qué fue lo que notaste? Antes de que cayera, de que le viniera la crisis, cuando apenas le está dando, Ah, empieza. antes que le diera la crisis, se pone como muy, ay, ¿cómo decir la palabra? O sea, se empieza como a inquietar y camina muy rápido para varios lugares Ujú. y, y luego empieza a hacer un sonido como ¡ah! Y ya, pues, ya cae en el piso. De que empiezan a detectarlo, ¿verdad? Hay una Exacto. desesperación. Esto que estás compartiendo es bien valioso porque para quienes no lo han visto, digamos que serían como los primeros detonantes de saber que ya viene la crisis, ¿no? Entonces creo que sí es importante. ¿Alguien más le ha tocado ver eso? Gracias, gracias, Darlis. ¿Alguien más, chicas, le ha tocado ver eso? Previamente a algunos les duele la cabeza, Lupita. Manifiestan dolor de cabeza antes de la crisis. Sí, esto puede ser por esto que mencionaba aquí antes, por algún tipo de lesión, o sea parte de la misma respuesta que están teniendo neurológica, ¿verdad? Y que venga con ese dolor previo, ¿verdad? Esta Sí. descarga excesiva de neuronas cerebrales. Muy bien. ¿A ti te ha tocado verlo, Cire? Sí, convivo con alguna persona que tiene epilepsia. Entonces, sí, más o menos ya lo lo ubico detectas? ¿Y cómo tú qué les puedes actuar. compartir a tus compañeras de qué es lo que viste antes de que viniera eh, eh, este, el Cuando ataque? le vienen las crisis, Ujú, previamente sí manifiesta dolor de cabeza, es lo principal, y sí ujú, le entran las ansiedad, como ujú. dice la compañera, Sí, crisis de ansiedad, y ujú. ya posteriormente le empieza la convulsión, Viene y el pues lo que ataque, hay que que es hacer cuando es cae, ¿verdad? inmediatamente, Ujú, sí, el ataque. ujú, Ajá. que es Se cuando les pone siempre un pañuelo en la boca para que no se ujú, muerdan la lengua, porque sí, ujú. Sí, ya hay es varias lo primero formas. que hacemos. Exacto, Ajá. hay quien les mete una cuchara, eso es importante que nos lo digan también ellos, porque nosotros podemos encontrar como varias opciones de atenderlos, pero nada mejor que ellos mismos nos digan qué es lo que tenemos que hacer en caso de que viniera una crisis estando con nosotros, ¿verdad? Bien, Sí. gracias, Sire. Dice, los síntomas de la epilepsia varían en función de los distintos tipos de enfermedades epilépticas que existen, desde una pequeña alteración de la sensibilidad, perdón, en una zona del cuerpo
o movimientos parecidos a tic nervioso, que es lo que estaban ustedes comentando, siendo la más importante la denominada crisis generalizada de gran mal o tónico-clónicas, caracterizadas por, y aquí vamos a ver que todo lo que se manifiesta, ¿no? Dice, pérdida de conocimiento y caída al suelo de forma brusca. Bueno, sí, ya cuando sucede, pero era importante también detectarlo antes, ¿verdad? Como lo que ustedes manifestaron. Dice, contracciones involuntarias de grandes grupos musculares, puede ser toda una extremidad, seguidas de relajación súbita y posteriormente nueva contracción. Todo esto en un ritmo incontrolado e imparable. Muchos pacientes, antes de la pérdida de conocimiento, tienen sensaciones que les avisa lo que va a ocurrir, denominándose aura, como puede ser la percepción subjetiva, solo la persona la siente, es decir, ellos detectan el momento en que ya viene la crisis. También de olores, colores o sonidos, olor a almendras. Bueno, hay quienes dicen que les llega un olor como de almendras, ¿no? Otros ven lucecitas, otros tienen zumbidos, etcétera, etcétera. Dice, al finalizar los movimientos, el enfermo entra en una especie de coma o estado estuporoso, despiertan sin recordar lo ocurrido, tienen fuertes dolores de cabeza y de todo el cuerpo, manifestando estar muy agotados. Es decir, estas contracciones que nos hablaba aquí, involuntarias, son contracciones tan fuertes, ¿verdad? Es como si nosotros mismos voluntariamente nos contraemos mucho y nos relajamos. Nos volvemos a contraer y nos relajamos. Eso, obviamente, causa cansancio y dolor, ¿no? Dolor, obviamente, en toda la musculatura. El dolor de cabeza, sí, por todo lo que ha estado sucediendo, desde luego en la cabeza, y aparte, toda la crisis en general va a hacer que ellos también les duela mucho la cabeza, aún después, ¿no? Y si pierden el conocimiento, lo único que sucede es que al final ellos se sienten muy mal. Ellos se sienten muy mal, pero la experiencia para nosotros, la verdad es que sí es muy, muy fuerte, ¿no? Bien, dice, el tratamiento a seguir es retirar cualquier objeto que pueda lesionar al paciente. Fíjense, eso es lo primerito. No acercarse mientras esté convulsionando, sí, porque o nos puede dañar, o sea, o nos puede golpear, o nosotros nos podemos acercar y de repente golpearlo, si es que de repente se mueve bruscamente para otro lado. Cuando estamos tratando de meter algo en la boca, también corremos el riesgo de que nos puedan morder, y sería una mordida muy fuerte porque además, obviamente, los movimientos que ellos están teniendo involuntarios son muy intensos, ¿no? Entonces también podemos salir lesionados ahí. Dice, colocar algún objeto suave, lo que comentabas tú, Cire, colocar algún objeto suave, grande, acoginado, que no pueda pasar la garganta, que sirva de mordedera para evitar la caída de la lengua o amputación de esta. Por eso es que yo les digo que si nosotros metemos la mano como sin cuidado, podemos salir dañados porque nos pueden morder. En el caso de ellos, pueden también morderse la lengua. Entonces también por eso es que se les pone ese objeto suave, pero que no se pueda tragar, o sea, que no pueda pasar por su garganta para evitar que se ahoguen antes de que empiece a convulsionar. No durante, ya que puede ser lesivo para el primer respondiente, ¿sí? Ahí está la clave. Entonces, en el momento que vemos que se empiezan a sentir mal, si ya tenemos la referencia en la ficha clínica de que son epilépticos, ¿verdad? O que padecen esas crisis, en ese momento meterle ese objeto, pero no cuando está convulsionando. Dice, ya que haya pasado, obviamente la crisis, aflojar la ropa y prevenir mordeduras, que es a lo que voy, ¿no? Lo que les estoy diciendo. No sujetarlo, no tratar de abrir la boca en el momento de la convulsión. Al término de una convulsión, monitorear los signos vitales, como lo estuvimos viendo al principio, ¿verdad? O sea, que respire, el pulso, la contracción de la respuesta a la luz, ¿verdad? Revisando los ojos. Prevenir la hipotermia, es decir, cobijarlos.
colocar en posición de recuperación y trasladar al hospital más cercano. Es lo que les digo, no es así como, bueno, ya pasó la crisis y vamos a continuar con el tratamiento. Eso no. O sea, tenemos que dejarlo en un lugar que si nosotros vemos algún peligro, nosotros mismos tendríamos que llevarlo al hospital o llamarle a un familiar, ¿verdad?, a que puedan acercarse por él, siempre y cuando no vayan a tardar mucho también, o que el mismo familiar nos diga qué procede o qué tenemos que hacer, si de veras nos quedamos ahí o si lo llevamos de repente a algún hospital o le hablamos a algún servicio de emergencia. Bien, aquí está lo que las indicaciones para los primeros auxilios en el caso de convulsiones. Dice, aflojar la ropa apretada, colocar a la persona en el suelo. Normalmente ellos se caen, obviamente se caen, pierden el control y se caen. Y dejar descansar la cabeza de la persona. Lo que sí también hay que tener cuidado y hay que revisar es que no se hayan golpeado la cabeza, porque a veces se caen en un lugar donde a lo mejor no está por completo seguro para ellos, y también hay que ver todo eso. Voltear a la persona de lado. Esto es precisamente para que no se les vaya la lengua hacia atrás, para que no se vayan a ahogar en un momento dado, y para que, hablando de la espuma que echan por la boca, de la saliva que van sacando, también que haya manera de que eso salga y no les esté impidiendo el paso de la respiración, ¿ok? Bien, ok, ¿preguntas de esto, de las convulsiones, chicas? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Ok. ¿Lauris? Sí, Lupita, gracias. Hola, Sí. buenas noches. Sí, ya, estoy. Hola, Bien, buenas noches. Ok, ahora, hipoglucemia. Este es otro punto también. Miren, normalmente, sí es cierto, normalmente cuando nos empezamos a sentir mal, sí es porque nos baja el azúcar, pero no es una seguridad. Por eso es que es muy común que cuando alguien se empieza a sentir mal, corramos a darle un dulcecito o una Coca-Cola, ¿no? Es clásico, una Coca. Pero hay que saberlo detectar bien, porque si no es una hipo, sino una hiper, es decir, que les esté subiendo el azúcar y nosotros le damos más azúcar en ese momento, podemos provocar un problema muy fuerte. Bien, vamos a ver entonces primero lo que es la hipoglucemia. Dice, se presenta cuando los niveles de azúcar en el organismo se encuentran por debajo de los normales. ¿Cuáles son los normales y cómo lo podemos saber? Bueno, aquí dice que son 70 sobre 100 miligramos por decilitros. Lo que estamos viendo ahí son miligramos, obviamente, de azúcar, ¿verdad? A eso se refiere, por decilitro, ¿ok? Si quieren anotarlo ustedes ahí en su material, ponerle miligramos por decilitro. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues con estos aparatitos que ahorita los vamos a ver. Dice, causada en general por no poder compensar el consumo excesivo de azúcar sin la restitución adecuada o por la incapacidad de metabolizarla adecuadamente, como en el caso de la diabetes. La gente diabética, así como le sube el azúcar y con todo lo que toma para poderla controlar, también de repente pueden tener descompensaciones, es decir, a pesar de que son diabéticas, pueden tener descompensaciones donde les vengan unos bajones de azúcar tremendos, no solamente les sube todo el tiempo. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, antes de seguir con el texto, es que cuando una persona toma azúcar, digamos, el azúcar granulada, es decir, toma azúcar y tiene problemas en la glucosa, puede ser que al principio esa azúcar la haga sentir bien, pero ese azúcar no tiende a mantenerse en el organismo. Normalmente también de repente cae muy rápido. La mejor forma de poder consumir azúcares es a través de comida natural. Es decir, puede ser a través, desde luego, de lo que son las frutas, ¿verdad? En el caso de las verduras, bueno, pues una que es dulce es la zanahoria, pero digamos que la fruta es la que nos puede dar glucosa y nos puede dar una glucosa que
nos va a mantener arriba el azúcar, digamos, en una dosis adecuada, pero no va a descender de golpe. Cada que alguien come, por ejemplo, comida chatarra, como pastelitos, dulces, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que venden en la tiendita. Bueno, ese tipo de azúcar sí de momento nos sentimos muy bien, pero luego tienden a dar un bajón muy rápido, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un consejo también para ustedes. Obviamente a la persona no le van a dar ahí consejos, ¿verdad? Porque se entiende que una persona que tiene hipoglucemia o una persona que tiene diabetes, bueno, pues ya está atendiendo su propio médico y ya se habrá encargado también de decirle qué tipo de azúcar es la que debe consumir y en qué forma y en qué cantidades, ¿no? Incluso en qué horarios del día. Bueno, dice, algunas de las causas comunes son la falta de alimento. Sí, esta es la más común. Y esto es lo que normalmente cuando nos toca ver a una persona que le pase eso, o si ya nos pasó incluso a nosotros mismos, es por eso. Por eso también cuando las mujeres principalmente se ponen a dieta, es cuando llegan a tener estos episodios de hipoglucemia, ¿verdad? Es decir, no comen correctamente, no comen lo suficiente, y se basan de un extremo al otro. Otra causa puede ser el embarazo, dice en la etapa final. Claro, el embarazo donde ya, digamos que el bebé ya está absorbiendo todavía más cosas de mamá, no solamente el azúcar, está absorbiendo de todo, por eso es que incluso hasta se nos caen los dientes, ¿verdad? Porque absorbe calcio, absorbe todo, todo tipo de nutrientes, todo lo que nosotros tengamos. O en personas que tengan una desnutrición severa, es decir, aquí la falta de alimento pues puede ser porque o no nos dio tiempo de desayunar o no nos ha dado tiempo de comer o estamos a dieta y a propósito no estamos comiendo adecuadamente, pero también puede ser algo ya que venga padeciendo la persona de tiempo, personas que normalmente no se alimentan bien pues porque es una mala costumbre o simplemente porque no hay dinero, porque también ese es otro de los puntos, no hay dinero suficiente para alimentarse correctamente, ¿no? Entonces pueden caer en una etapa donde estén comiendo solamente tortillas y grasa, ¿verdad? ¿A qué me refiero con grasa? Pues tortillas fritas, ¿verdad? Haciéndose, no lo sé, ¿cómo se llaman? Sopecitos, este tipo de cosas que son más económicas y que, bueno, a la larga, obviamente, no las va a nutrir y sí les va a hacer ingerir otro tipo de cosas no tan saludables. Una ingesta calórica reducida, obviamente, que no está cumpliendo con los requerimientos diarios, ¿verdad? En este caso, de alimentos propiamente o del azúcar. Exceso de producción de insulina, esto ya sería un problema con el páncreas, desde luego. Exceso de producción de insulina, es decir, la insulina, acuérdense que es la que regula el azúcar alta. Entonces, si hay exceso de insulina, pues obviamente va a desaparecer casi todo el azúcar que podamos tener en el organismo. Y también el exceso de administración de insulina en ayunas. Obviamente aquí está hablando de una insulina que la persona se inyecta, ¿verdad? Antes de comer. Normalmente se le inyectan antes de desayunar y de comer, pero bueno, ya el médico se encarga de decirlos. Si está mal administrada, ¿verdad? O se las indicaron mal o ellos están poniendo más dosis de la que es, también puede venir una hipoglucemia. Y los síntomas más frecuentes son fatiga, esto es común, ya sea por exceso, también el exceso de azúcar también genera cansancio. Entonces es fatiga, dolor de cabeza, hambre, desde luego, mareos, disminución del estado de conciencia, salivación y hasta la inconsciencia. Es decir, si es muy fuerte, obviamente va a poder generar hasta algún tipo de inconsciencia en la gente. Ay, perdón, quería abrirlo. Déjenme ponerlo más grande para poder ver el cuadrito. Me dicen si lo están viendo bien ahí. Creo que de ese tamaño está bien, ¿verdad? ¿Sí está bien ahí, chica? Sí, sí, sí se lo vi.
Bueno, miren, estos cuadritos que yo les pongo, pues incluso les sirven a ustedes, los pueden imprimir, los pueden tener ahí como presentes, ¿verdad? Quizá en su negocio, en la recepción, para poder determinar en un momento dado si tuvieran que hacer alguna prueba en el momento de azúcar, ¿no? Por ejemplo, dice la hipoglucemia, es decir, cuando bajan los niveles de glucosa en la sangre, ¿qué valores nos va a presentar? Dice, los valores bajos son de 55 miligramos por decilitros o menos. Es decir, ¿sí recuerdan cómo se hace la prueba de azúcar? De hecho, aquí está una de nuestras lancetas, que son las que nosotros ocupamos normalmente para poder hacer las extracciones, ¿verdad? Que son con las que ellos se pinchan en la yema de un dedo para sacar una gotita de sangre. Esa gotita de sangre la ponen en la lanceta. Ajá. No, en la lanceta, no, la lanceta es para sacar la sangre, pero no me acuerdo si también ahí con la misma lanceta es la que se mete aquí en el aparatito, en el glucómetro, y obviamente él es el que nos va a decir qué cantidad de glucosa hay por milímetro por miligramo, perdón, de decilitro. Entonces, si está por debajo de los 55, es hipoglucemia. Los parámetros normales, aquí dice normoglucemia, claro, la parte normal, tienen que ser entre 70 y 100 miligramos por decilitro, estando en ayunas. Esto es importante porque cuando todos desayunamos, obviamente nos sube un poquito la glucosa en sangre, pero bueno, nos puede subir de una manera normal, pero si ya hay un problema de diabetes, puede subir demasiado, ¿ok? Y en el caso de la hiperglucemia, ya estaríamos hablando aquí de problemas precisamente de diabetes. Dice que las personas cuando se miden la glucosa en ayunas, y les da 100 miligramos por decilitro, obviamente ya están hablando de que tienen el azúcar alta, ¿ok? Está hablando de superior a 100. Aquí todavía de 70 a 100 está bien, pero ya pasando de 100 o más, ya también estaríamos del otro lado. Ah, bueno, aquí está lo de los miligramos por decilitro, no me había dado cuenta que ahí estaba, para que también lo tengan ahí presente, ¿ok? Bien. Dice, su tratamiento es, primero, medición de la glucosa en sangre por medio de una muestra de sangre del dedo que se coloca en tiras reactivas. Esto se conoce como dextrosticks o en el glucómetro. Identificar la causa por la cual es la baja de azúcar, es decir, si es algo normal, si es un padecimiento que ya tienen o de veras algo pasó, ¿no? O se están sintiendo mal. El azúcar puede bajar hasta por un susto también. Normalmente la presión arterial y el azúcar, digamos, obviamente no son lo mismo, pero cuando una sube normalmente también es porque la otra está arriba o viceversa, ¿no? Cuando baja, también baja la otra. Normalmente, dice administrar líquidos dulces y traslado al hospital. Bien, y aquí vienen los síntomas que podemos encontrar también en este caso. Por eso hay que identificar qué es. Generalmente empiezan a tener temblor, pulso acelerado, también se acelera el corazón, mareo o dolor de cabeza, debilidad, cansancio, sudoración, empiezan a sudar, se sienten mal pero están sudando, tienen mucha hambre, desde luego también cuando es porque no han comido o sí comieron pero su mismo padecimiento les genera esto, visión borrosa y a veces irritabilidad. La irritabilidad también se da por los mismos padecimientos que se están teniendo en el momento, es decir, si me duele la cabeza, si siento el corazón acelerado, si tengo la visión borrosa o tengo sudoración, bueno, pues también eso me puede hacer como muy irritable, ¿ok? Bien. Ok, entonces de esa manera podemos detectarlos también. Desde luego los síntomas son muy parecidos entre unos y otros, pero siempre va a haber alguno o algunos más síntomas que van a ser la clave para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Además de, como les digo, en la misma ficha clínica debe venir anotado si la persona padece de esa hipoglucemia o tiene diabetes. También entenderíamos que de repente le puede bajar el azúcar. Bien.
Problemas de asma. Dice, es una enfermedad pulmonar caracterizada por episodios de contracción súbita y sostenida de los bronquios. Se manifiestan principalmente por sibilancias, es decir, como silbidos pulmonares, perceptibles a la inspiración o expiración. Es decir, alguna vez supongo que han inflado un globo, ¿verdad? ¿Todas han inflado alguna vez en su vida un globo? Me imagino que sí. Han jugado a veces con el globo cuando lo inflamos y en vez de amarrarlo, le cerramos un poco el orificio y nada más dejamos salir un poquitito de aire, pues inmediatamente se empieza a escuchar un silbido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues lo mismo pasa con con las contracciones aquí de los bronquios, ¿ok? Bien, miren, dice, espérenme tantito, ocasiona dificultad, ok. De dimensión variable, se produce por la inflamación de las vías respiratorias, ocasionando la dificultad para que entre el flujo del aire a los pulmones. Puede ser desencadenada por algún tipo de alergia, ojo con las alergias, y lo habíamos platicado, ¿verdad? Que en las alergias, cuando viene algún problema también por alergia, hay personas que empiezan a sentir que no pueden respirar. Por eso es que es un poquito peligroso ver eso. Incluso existen los broncodilatadores que no recuerdo si lo platicamos o ya lo vimos aquí, pero los broncodilatadores que nos van a ayudar a que la gente sienta que puede respirar mejor. También pueden ser factores físicos o a medicamentos, es decir, puede haber algo, vamos a suponer que de repente empezó una quemazón, bueno, pues tanto humo también puede provocarme esto. ¿Qué otra cosa? Polvo, gente que está muy acostumbrada a estar trabajando donde hay mucho polvo, por ejemplo, la gente que trabaja en panaderías donde hay mucha harina, obviamente tiene que ser un polvo muy fino. Ese tipo de polvo afecta mucho los pulmones porque se van respirando y se va cada vez más quedando eso en los pulmones. Cuando la gente se da cuenta es porque ya está muy mal, ¿no? Otra cosa que me tocó ver hace poco fue con los albañiles. Tuvieron que hacer una reparación acá donde estoy y me di cuenta que los albañiles están muy expuestos a eso. Cuando preparan precisamente el cemento y todo eso es demasiado polvo. Bueno, están acostumbrados a eso y todo el tiempo lo están respirando. Eso a la larga, o sea, después de unos años sí genera problemas en realidad graves, ¿eh? Bueno, ese sería un factor físico, ¿ok? Y medicamentos, claro, los medicamentos cuando no están bien indicados o cuando no se sabe que algún medicamento le va a causar algún tipo de alergia a la persona, también esto puede ser. Por actividades físicas prolongadas, por ejemplo, una persona que, digamos, una persona que no tiene problemas, pero le dio por correr el maratón cuando no está bien preparada, pues sí, de repente puede tener como esta contracción, ¿verdad?, de sus bronquios y puede tener estas sensaciones de que no puede respirar, ¿ok? O eso para personas que no están acostumbradas, o para personas que sí están acostumbradas a hacer ejercicio, pero que en ese momento pues hicieron más de lo debido, obviamente también puede venir esto. Y por lo general comienza súbitamente, es decir, la persona está bien, aparentemente, ¿verdad? O sea, ya dentro de su organismo ya están sucediendo cosas y de repente empieza a sentir que no puede respirar y que no puede respirar. Otra de las cosas, aquí volviendo al tema de la pandemia, pues esto era lo que pasaba, ¿no? O se supone que esto es lo que pasa cuando el virus ataca a alguien ya de manera más fuerte, más grave, es este problema para respirar. Por eso los respiradores, ¿ok? Por eso tener que conectar a las personas a los respiradores o ponerles oxígeno, ¿verdad? Bien, y para poderlo entender, lo vemos aquí, vean, aquí tenemos vías respiratorias normales, vean el diámetro, ¿verdad? Por donde pasa el aire, contra las vías respiratorias, por ejemplo, asmáticas, ¿no? Aquí es un caso de una persona con asma, donde además de que se contraen,
además de que se contraen, además hay moco, hay mucosidades, entonces eso cierra todavía más la luz de este canal y obviamente va a provocar la sensación de que no se puede respirar. Un buen ejercicio, en este caso, para poder tener una buena capacidad respiratoria, porque ese es otro punto, que a veces no tenemos una buena capacidad respiratoria porque no sabemos respirar. Sí han oído hablar de eso, ¿verdad? De que normalmente no sabemos respirar. Se entiende que cuando nosotros estamos respirando, a la hora de inhalar aire, se tiene que elevar nuestro vientre un poco y a la hora de exhalar tiene que bajar, tiene que descender el vientre o se tiene que contraer un poco. Si ustedes se ponen a ver, pueden cacharse que ustedes o alguien con quien vivan ahí muy cercanamente respira al revés. Hay personas que a la hora de inhalar aire, en vez de que se infle un poquito el vientre, más bien como que se contrae y lo hacen completamente al contrario. Entonces, en primera hay que estar muy seguros de que efectivamente estamos respirando bien y si no, corregir eso. Y por otra parte, una de las cosas que van a ayudar muchísimo es abrir la capacidad respiratoria. Esto es haciendo ejercicios donde podamos poner las manos hacia atrás, sujetándonos, una mano sujetando la muñeca de la otra mano, y eso hace que se abra nuestra caja torácica y por ende, obviamente, se van a expandir los pulmones. Hacer ejercicios de esa manera, hacer respiraciones de esa manera, con la finalidad de llenar lo más que se puedan los pulmones, eso es muy bueno. Otro buen ejercicio es inflar globos. Inflar globos también ayuda mucho porque a la hora que jalamos aire para poderlo soplar en el globo e inflarlo, estamos metiendo más aire de lo normal a nuestros pulmones y poco a poco también ellos se van a ir expandiendo. Eso sería muy bueno hacerlo, aunque no nos sintamos mal, porque uno nunca sabe en qué momento va a necesitar esa capacidad respiratoria, ¿ok? Bien, pero aquí estamos hablando del asma, ¿ok? Aquí están los broncodilatadores que les decía. Dice, el tratamiento general es, primero, tranquilizar a la persona. Claro, porque la persona puede entrar en una crisis peor a la hora que siente que no puede respirar, ¿verdad? Entonces, siente que no le entra aire bien por la nariz, abre la boca y siente que tampoco le entra aire, obviamente, pues cualquiera se va a espantar mucho. Tener un broncodilatador a la mano es muy bueno y checar que esté funcione disparando el aire. Es decir, primero hacer algunas, una o dos disparos, ver que efectivamente está saliendo el medicamento y dárselo a la persona para que lo utilice. Dice, pedir a la persona que exhale, es decir, primero que saque el aire, y al momento que vaya a inhalar, en ese momento disparar la carga del broncodilatador en la boca. Se pueden dar hasta 3 disparos en un lapso de 2 horas y media, es decir, con que lo hagamos 3 veces así es suficiente, cuando menos para ayudarle en ese momento. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas de este? ¿No hay preguntas de este? Bueno, ok. Pasamos ahora entonces al infarto agudo, al miocardio, obviamente. ¿Cuál es el miocardio? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda, chicas? ¿Cuál es el miocardio? A ver. Lo pueden googlear si no se acuerdan, ¿eh? El corazón, músculo. Claro, eso es el músculo cardíaco, claro, es el corazón. Okay. Bien, bueno, dice, ¿esto puede pasar? Sí, porque nunca sabemos cómo va la persona. Si muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cómo estamos, ¿verdad? Pues mucho menos vamos a saber cómo está alguien más. Ok. Dice, la angina es un tipo de dolor de pecho relacionado con el corazón que se presenta por el suministro insuficiente de sangre y oxígeno a este órgano. Es decir,
así como lo vimos ahorita en lo que son las vías respiratorias, en los alvéolos, bueno, acá no entra tampoco sangre, ¿no? Dice, el dolor de la angina puede ser similar al que se presenta en un ataque cardíaco, sí, porque está haciendo presión la sangre para poder pasar y no pasa, entonces se empieza a acumular. Ahí donde no puede pasar, ahí se empieza a acumular y claro, es como si le pusieran a una persona el pie en el pecho, ¿no? O sea, como si se pararan sobre de él. Ese es el dolor más o menos que pueden sentir. Y se denomina angina estable cuando el dolor de pecho comienza a un nivel de actividad predecible. Por ejemplo, al subir escaleras, al subir una colina inclinada, es decir, al hacer un esfuerzo de más. Suele ceder con el reposo en 5 minutos, normalmente, ¿verdad? Pero también no sabemos en un momento dado si pues también lo que está sucediendo ahí es un tipo de ataque cardíaco, ¿no? Dice, sin embargo, si el dolor se presenta de manera inesperada después de una actividad suave o sucede incluso en momentos de reposo, se denomina angina inestable o dura más de 10 minutos sin ceder al reposo. Es decir, la persona la dejamos reposando y no le pasa, ¿ok? Mientras que el infarto agudo al miocardio es la muerte de tejido cardíaco provocada por una obstrucción coronaria. Y aquí estamos viendo la obstrucción. La voy a aumentar un poquito para que la podamos ver. Aquí está, obviamente aquí está el miocardio o corazón. Aquí está hablando de esta parte. ¿Se acuerdan de las 4 cavidades del corazón? Bueno, pues aquí nos está señalando que acuerden que son aurículas, las 2 de arriba, y ventrículos, los de abajo. Bueno, aquí nos está señalando este pedacito que es, ahí está la arteria, hay un coágulo de sangre que es el que va a impedir el paso de la sangre, ¿verdad? ¿Por qué se atora? Porque como lo dice aquí, hay placa de colesterol. ¿Qué es el colesterol? Es la grasa, ¿verdad? Por eso es que nos dicen que no comamos con demasiada grasa. También otro consejo es que en vez de aceite normal o aceite de maíz o de cártamo y todo eso, pues que mejor se utilice aceite de oliva porque está comprobado que ese no daña tanto como el aceite más utilizado, ¿ok? Bien. Dice, lo que difiere entre uno y otro es el grado de ocupación del vaso coronario, encargado de llevar oxígeno al corazón. Si es total, se trata de un infarto. Es decir, si no pasa nada, obviamente le está dando un infarto a la persona. Y si es parcial, es una angina, ¿ok? Dice, otra diferencia entre los dos padecimientos es que en el infarto agudo el dolor va en aumento, mientras que en la angina de pecho con el reposo empieza a disminuir. Entonces, si nosotros recostamos a la persona y vemos que se empieza a tranquilizar, quiere decir que se está empezando a disminuir. Pero si vemos que no, si vemos que cada vez se siente peor aunque la tengamos reposando, obviamente quiere decir que se está viniendo ya un infarto. Y los infartos, digo, son muy impredecibles, desde luego, y pues también va a depender del estado de salud de la persona. Déjenme agrandar esta imagen para... bueno, no dice gran cosa, digo, es la misma explicación de aquí, pero ahí está. Aquí obviamente tenemos una arteria sana, donde la sangre fluye libremente. Aquí tenemos una angina de pecho, es decir, hay una obstrucción parcial, sí está muy obstruida, pero sí pasa todavía sangre, ¿verdad? Sangre arterial, que es la que suministra. Dice, es una obstrucción parcial que se presenta de forma crónica. Y el infarto agudo al miocardio es una obstrucción completa, ¿no? Aquí estamos viendo cómo de plano no tiene por dónde pasar y obviamente por eso es que cada vez se va sintiendo más y más intenso el dolor, ¿ok? Bien. Bueno, ¿preguntas del infarto? No. ¿Está bien?
Ok, dice crisis hipertensiva o hipertensión arterial. Bueno, ya habíamos visto incluso cómo tomar la presión. Aquí vamos a ver qué es lo que puede pasar o en qué momento puede haber alteraciones. Dice, se considera hipertensión arterial cuando el valor es superior a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Acuérdense que estos son milímetros de mercurio. Dice, causando problemas hemodinámicos como mala circulación. Hemo viene obviamente de sangre, ajá. Como mala circulación de pequeños vasos o ruptura de los mismos, la cual es propicia en personas mayores de 35 años de edad. Esto es debido a esfuerzos físicos excesivos, ajá, cuando hacen un esfuerzo que no están acostumbrados a hacer, problemas coronarios de por sí, que ya existan problemas como los que acabamos de ver hace rato en lo que son las anginas y los infartos, o falta de elasticidad en venas y arterias. Acuérdense que también hemos hablado de la fragilidad, ¿verdad? De los vasos, ahora sí que de los vasos sanguíneos, a pesar de que las arterias están más reforzadas que las venas, tenemos más problema con las venas porque sus paredes son más delgadas que las arterias, pero claro, con la edad también eso se puede ir dañando y pueden dejar de ser también elásticas. Acuérdense que las arterias tienen la capacidad de expandirse y contraerse conforme pasan los flujos de sangre a la hora que el corazón está teniendo sus movimientos cardíacos, que es sístole y diástole, ¿verdad? Es decir, cuando avienta sangre a las arterias, obviamente es como una bocanada muy grande y entonces las arterias tienen que resistir todo ese flujo de sangre que les están aventando. Entonces se expanden, tienen que ser elásticas, se abren un poco para poder recibir todo eso y después se contraen, ¿verdad? Entonces, esos serían los problemas. Dice, los factores de riesgo son edad mediana a mayor. Es decir, si ya tenemos edad media o ya somos mayores, bueno, pues cada vez va a ser, hay probabilidades de esto. El sobrepeso, desde luego, y la obesidad, la toma de anticonceptivos, padecer diabetes mellitus, herencia familiar de enfermedad cardiovascular. Aquí también habría que revisar los antecedentes familiares. Normalmente todos sabemos, bueno, cuando menos en nuestra familia, si han existido este tipo de problemas, ¿verdad? Y en el caso de los pacientes, pues también habría que preguntar un poco eso, ¿no? O sea, cómo es con sus familiares. El sexo masculino, fíjense, tiene más propensión también a esto. El estrés, que ese sí, ahora sí que agarra parejo hombres y mujeres, y el tabaquismo, ¿no? Yo me quedé en la época en que las mujeres eran las que fumaban más, pero creo que ya bajó eso también, ¿verdad? Creo que ya no es tanto. ¿Quién me puede decir si siguen siendo muy fumadoras las mujeres o más que los hombres? ¿Quién me puede decir? ¿Han detectado algo? ¿No? ¿No se han dado cuenta? No, la verdad no, yo no. Yo recuerdo que hubo un tiempo en donde sí las mujeres fumábamos más que los hombres, pero creo que esta prohibición de fumar en lugares cerrados y todo como quiera fue minimizando también esta costumbre. Cuando menos yo me he dado cuenta que ya no es igual, pero bueno, voy a investigarlo bien. Bien, dice la hipertensión cursa, gracias Lauris, la hipertensión cursa durante su etapa inicial sin síntomas, de manera silenciosa, afectando los órganos vitales como el corazón, el cerebro, riñones, ojos y arterias, mientras que en una etapa tardía puede provocar lo que vamos a ver acá, dolores de cabeza prolongados o repetitivos, somnolencia, confusión y mareos, entumecimiento y hormigueo de manos y pies, sangrado nasal sin causa aparente, fatiga y cansancio, ojos inyectados, es decir, estos ojos que se ven muy rojos como si hubieran llorado, ajá, o como cuando la gente toma mucho alcohol, también que se ven así, inyectados, piel rojiza e insomnio,
Esos son también unos síntomas que nosotros pudiéramos tomar en cuenta para poderlo detectar. Bien. Dice, habitualmente los casos crónicos no ameritan tratamiento de urgencia, salvo que la elevación de la tensión arterial produzca desmayos, dolor de cabeza intensos, visión borrosa, sensación de opresión en el pecho, etcétera, que son indicios del padecimiento conocido como crisis hipertensiva, que dependiendo la magnitud, pone en riesgo la vida y o la función de órganos como riñones, cerebro y corazón. Bueno, pues miren, hablando de esto, precisamente uno de los problemas que pueden suceder en el caso de que una persona tenga, ya sea por alguna crisis, por algo que le inyectaron, por algo que comió, pueda presentar estos riesgos, más que el que suba la presión, porque como quiera la presión se puede controlar con medicamento, pero el que ya haya llegado a afectar riñones, cerebro, corazón, eso sí es lo más grave, ¿eh? Finalmente, eso sería como, la consecuencia es más grave que en sí la enfermedad. No sé si me di a entender. No sé si lo dije bien, pero eso sería lo más grave, ¿eh? La consecuencia de esta hipertensión, ¿ok? Bien. Tratamientos para la crisis hipertensiva. Dice, primero, calmar al paciente también, colocarlo recostado con el tórax a 45 grados. Fíjense, esto es importante. ¿Por qué creen que tenga que ser así, a 45 grados? Estamos hablando de hipertensión arterial. ¿A qué se refiere la hipertensión? ¿Y por qué tendríamos que colocar así a la persona? ¿Ya encontraron la relación? Por la circulación. Por la circulación sanguínea. Si yo la acuesto, hay más probabilidad de que la sangre suba. ¿Estamos de acuerdo? Si yo la pongo así, obviamente la sangre va a bajar más. Claro, va a regresar, pero ya no con la misma fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí tiene lógica esto, ¿eh? O sea, nos da por acostar a las personas normalmente siempre igual, ¿no? Las acostamos, les ponemos un cojincito y les elevamos los pies. Bueno, en este caso no aplica, ¿ya vieron? En este caso lo que hay que elevar es la espalda más que los pies. Aflojar la ropa, obviamente para que no haya cortes circulatorios, y monitoreo igual de signos vitales, que esté respirando adecuadamente, que su pulso esté también, sus pupilas, etcétera. Y en caso de que la persona se siga sintiendo mal, pues sí, también trasladar al hospital. Bien, muy bien, chicas. Intoxicaciones y envenenamientos. Bueno. Dice, tóxico es la sustancia sintética capaz de poner en riesgo la salud o provocar la muerte al entrar de manera accidental al cuerpo, mientras que se considera veneno al tóxico natural que puede ser producido por algunas plantas o animales. Bueno, cuando alguien se intoxica no siempre es porque la envenenan, ¿eh? Hay veces, ¿ustedes sabían que incluso con los tés naturales podemos intoxicarnos? ¿Sabían eso? Con las plantas naturales, con las que hacemos infusiones o tés. ¿Sabían eso, chicas? No, yo no. Tener cuidado con eso. Por ejemplo, bueno, yo sé que todas las plantas o hierbas que utilizamos para hacer tés curativos, si las utilizamos en mayores cantidades, sí son tóxicas, ¿eh? Entonces hay que atender mucho eso. Me estoy acordando también que ¿cómo se llama? El epazote. El epazote, sí ubican todas el epazote, ¿verdad? A ver, díganme si hay alguien que no la ubique. ¿Sí lo ubican todas, el epazote? Bueno, el epazote se daba antes para poder desparasitarse. Es decir, ahora vamos a la farmacia y compramos una pastillita para desparasitarnos y ya, ¿verdad?
O compramos un tratamiento de 3 días o de un solo día, casi todos optamos por el de una sola pastillita y hasta ahí. Pero bueno, antes se desparasitaba a la gente con epazote, es decir, que es fuerte. Ese también utilizado en forma abundante también llega a ser tóxico. Y tóxico se puede leer obviamente como veneno también, ¿ok? Bien, dice la intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de un tóxico, el cual puede causar lesiones o inclusive la muerte dependiendo del tipo de tóxico. Dosis asimiladas, es decir, qué tipo de elemento es el que se ingirió o se inyectó, la cantidad, ¿verdad? Que se consumió o se inyectó, la concentración y la vía de administración. Ojo con eso. Dice, según la vía de exposición, se pueden dividir en tóxicos inhalados, obviamente por vía respiratoria, que esto sucede mucho como cuando hay, como lo decía hace rato, como cuando hay incendios, ¿no? O sea, le está respirando el humo, obviamente también es intoxicante. No sé si ustedes recuerdan que antes se utilizaban mucho los, ¿cómo se llaman estas pajitas de madera que enciende uno? Los inciensos, ¿se acuerdan de los inciensos? ¿Quiénes lo usan actualmente, los inciensos? A ver, díganme. ¿Quiénes utilizan inciensos? Yo sí la uso, pero en mi Ok. casa. Ajá, Claudia y Yo, mis, también Darlis. Y Claudia, Laura y Darlis. Ok. ¿Y cuántos utilizan Sí. normalmente en la semana, por decir? ¿Cuántos? Ah, no, yo solo lo ocupo para meditar. Y más o menos, ¿qué es? ¿Una vez a la Una semana? vez a la semana, sí, máximo. ¿Y Claudia y Darlis? sí, Yo, sí, también una vez a la semana. Como hago la limpieza una vez a la semana, siempre agarro un día y pongo incienso como para sentir que está limpia la casa y todo. Como para limpiar hasta la energía, ¿verdad? Ok, muy bien. Exactamente, sí. Bueno, pues sabían que, y tú, Clau, perdón, Clau, te me estabas yendo. ¿También una vez a la semana o algo así? no más, yo uso, yo creo 3 o 4 veces a la semana. Ah, pero a la semana, ok. Miren, antes, cuando trabajábamos, por ejemplo, masajes, nos daba por poner una veladorcita, obviamente para poder apagar la luz y que no hubiera tanta luz y la persona descansara mucho. Y no existían los difusores para los aceites esenciales. Los difusores tienen, digamos, poco tiempo, no tienen mucho tiempo que se usan. Bueno, entonces nosotros ahora sí que el aroma lo proporcionábamos a través de los inciensos. Bueno, pero nosotros prendíamos un incienso en cada servicio de masaje. Entonces, imagínense, si había días en donde se atendían 6 u 8 personas, pues eran 6 u 8 pajitas de incienso las que se habían encendido en la misma habitación. Y eso nos estaba intoxicando los pulmones. Por ahí, no sé si ustedes se enteraron, pero hay una noticia en que uno de los Beatles, ¿se acuerdan que eran George, John, Paul McCartney y quién? Ringo, ¿no? Bueno, parece que George Harrison, ellos también eran mucho de meditaciones, además les tocó esa época muy hippie y de este tipo de cosas que se usaban más. Bueno, dicen que él constantemente tenía sus inciensos encendidos y parece ser que esa fue causa de su muerte, todo ese humito que se estaba inhalando constantemente en su casa. Entonces, ojo con eso porque también son tóxicos. Afortunadamente, ahorita ya está más la costumbre de los difusores de esencias y bueno, esos en realidad no generan ningún problema a menos que no cambiemos la esencia. No sé si recuerdan cómo es, bueno, hay varios, pero los primeros difusores que empezaron a salir y que todavía los he visto por ahí son los del famoso platito, ¿verdad? Donde se ponen 3 gotitas de aceite esencial y agua.
Y debajo, pues una veladorcita. Si nosotros dejábamos la veladora encendida y ya no había ni agua con aceite esencial, empezaba a emitirse un aroma que ya era tóxico. Actualmente ya son diferentes y son menos dañinos, pero bueno, esa es una intoxicación así inhalada. Obviamente dice absorbidos por vía dérmica, es decir, a través de la piel, ingeridos, obviamente consumidos por vía digestiva, o los inyectados. Ahora, hablando de inyectados, y por eso también tenemos aquí este tema, es para ver qué es lo que sucede cuando se hacen la mesoterapia. Eso está mal escrito, obviamente riesgos de la mesoterapia, pero bueno, cuando se hace mal, en este caso, los procedimientos de la mesoterapia, aquí tenemos dos opciones, o está mal hecho, es decir, no hubieron las debidas medidas de higiene, la asepsia adecuada para poderlo realizar, o lo que infiltraron es un producto que no es un producto autorizado, y obviamente ese es el que está causando, en este caso, la intoxicación. Ajá. Las medidas de higiene son bien necesarias, y yo les he dicho, cuando nosotros hacemos algún tipo de infiltración, que nosotros lo más que hemos llegado a hacer obviamente es el uso del Dermapen, que son las micropunciones o los microcanales, ¿verdad? Con el Dermapen, que ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. De hecho, por ahí les tengo preparado un video. Pues a ver si ese lo vemos ahorita, porque para que lo puedan ver de una vez. Cuando nosotros hacemos eso, a pesar de que no estamos introduciendo no estamos invadiendo tanto la piel, es decir, no estamos metiendo agujas más profundas para que se pueda entender. A pesar de eso, debemos tener muchas medidas de asepsia, ¿no? Ahora, cuando se realizan estos procedimientos, pues con muchísimo más razón, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que muchas veces cuando no se sabe, las jeringas pueden estar contaminadas. Vamos a suponer que alguien sí sacó una jeringa para poder infiltrar algo. Vamos a suponer que sí la sacó, ok. Pero si no sabe de la bioseguridad, que es precisamente el poder mantener estos controles bien y adecuados, se le puede hacer muy fácil entre que vuelve a cargar la jeringa, ¿verdad? Ponerla por ahí en una mesita o en un escritorio que no están desinfectados, que no están debidamente preparados y que en ese momento se están contaminando. Una persona que se pone a hacer mesoterapia con una jeringa que la está poniendo por aquí, por allá, mientras va por más producto, ya la contaminó. Y esa contaminación es la que puede entrar aquí, ¿ok? Y es cuando se presentan estos casos. Y sí son lamentables, sí son muy, muy lamentables. Es decir, si una persona se recupera de esto, obviamente le va a costar mucho trabajo, sí puede llegar a regenerar todo su tejido y todo, y lo más que le puede quedar quizás sean unas marquitas o unas manchas, eso sí puede pasar. Pero lo peor que puede pasar es que el tejido no se alcance a regenerar y por el contrario haya una necrosis donde el tejido se va a empezar a morir. Y ahí sí va a estar muchísimo más difícil. ¿Recuerdan ustedes el caso de Alejandra Guzmán, verdad? Muy sonado, ya ni sé cuántas operaciones lleva, pero lleva algo así como, creo que 30 y tantas operaciones o intervenciones quirúrgicas para poderla reparar de esta mesoterapia que le hicieron hace mucho tiempo para aumentarle las pompis, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ese caso, chicas? Digo, fue muy sonado. Sí, Lupita. Exacto. Entonces, esto es peligroso, es peligroso y bueno, también saber qué es lo que se está infiltrando, porque incluso nos puede pasar con el Dermapen, ya ahorita empezando a tocar el tema del Dermapen, que ya pronto lo vamos a ver, también esto puede pasar, Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque, por eso, miren, chicas, yo a veces, creo que a veces, de una vez les voy a decir,
cuando ustedes me dicen, maestra, ¿puedo utilizar estas ampolletas? Si yo no las conozco, de veras les digo, no las conozco. Y yo prefiero que utilicen algo que yo ya he utilizado y que sé que el proveedor es, ahora sí que es conveniente, o que tengo de alguna manera la experiencia de haber yo también utilizado esos productos y que sé que están bien, a arriesgarnos con porque, claro, haciendo un procedimiento con el Dermapen, no sería algo tan profundo como lo que estamos viendo, pero finalmente estaríamos cometiendo un error y también podemos provocar, desde luego, problemas, ¿sí? Entonces hay que estar siempre bien atentas con eso. Hace poquito, no sé si ya se encuentre por ahí, ¿quién tomó el curso del Hialuropen, chicas? ¿Quién estaba conmigo cuando lo del Hialuropen? Ah, estaban Claudia, Lauris, ¿verdad? Y Dulce. Dulce está por ahí. Bueno, ya no sé si se metió. Pero ese curso nos llevó más sesiones de las que pensábamos, pero fue porque quería yo enseñarles todo eso, y dentro de estos procedimientos fue mucho lo de la asepsia. Recordarán, bueno, ahí están Claudia, de las que están ahorita conectadas, ahí están Claudia y Lauris, que no me dejarán mentir. Se hizo muchísimo hincapié en estos protocolos de bioseguridad, precisamente para garantizar que no íbamos a cometer ningún error. Y eso que no estábamos haciendo una infiltración con agujas, ¿verdad, chicas? A ver ahí, Lauris y Claudia, que fueron testigos. Sí, sí, estaba muy estricta la seguridad. Sí, estoy haciendo muchísimo hincapié, porque lo peor que podemos hacer es pues, arriesgar a la persona, ¿verdad? Ok, bien. Dice, dependiendo de la dosis y la vía de administración, los riesgos y síntomas que puede presentar la persona son irritación ocular, alteración del estado de conciencia o inconsciencia, o sea, en ese momento puede empezar a perder la conciencia, falta de oxígeno también, este es otro de los síntomas, náuseas y mareos y vómitos. También tiene mucho que ver con el tipo de intoxicación. Por ejemplo, cuando es en el estómago, es más fácil que empiece con náuseas, mareos y desde luego vómito. El vómito es muy necesario porque efectivamente lo que está haciendo ahí el organismo es sacar eso que ya detectó que es lo que le está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, el vómito no hay que detenerlo. Al contrario, hay que dejar que siga siempre y cuando la persona no se deshidrate. Dolores de cabeza, convulsiones, ¿verdad? Como las que estuvimos viendo. Dice, coloración azulada de los labios o quemaduras en las comisuras de nariz y boca. Y además, indicio de algún piquete o insecto, de insecto o de animal. Bueno, si fuera por algún piquete, ¿verdad? ¿Qué insectos, quién recuerda qué insectos son los que pueden causar este tipo de intoxicaciones? Hay insectos que sí, de veras son peligrosos. ¿Cuáles son ellos? ¿Quién se acuerda? A ver, las que están en lugares tropicales, bueno, todas, pero las que están en lugares tropicales también hay unos muy especiales. ¿Cuáles? La viuda negra, ¿no? La viuda negra, ajá, la araña, el alacrán, ajá, el alacrán güero, ese es el más peligroso. ¿Qué otro? Las personas que estaban alérgicas a las hormigas o a las abejas. Ajá, las abejas son muy igual, también pueden causar muerte. Los tábanos, los famosos mosquitos estos especiales, los tábanos, ¿verdad? ¿Qué otro insecto? A ver, Aoli y Samantha, ustedes que están por allá, ¿qué otro animal es así, venenoso? Pues el tábano era el único que tenía en la mente. El tábano. O el otro, ¿cómo se llama? También es mosquito, pero se me fue el nombre. Igual que en la época de lluvias, igual dicen que no hay que dejar que se hagan charcos y todo, porque ahí es donde empiezan a formarse. ¿Cómo se llaman estos mosquitos? Ay, Dios mío. ¿Los del Zika? Bueno, sí, eso sí, pero hay uno con un nombre muy especial, ¿cómo se llama? El dengue, el dengue. El dengue también ese es muy peligroso, ¿ok? Bien. Ok.
Tratamiento a seguir, es decir, si esto pasa, ¿qué vamos a hacer? Dice, alejar a la persona de la fuente de intoxicación en caso de ser inhalado. En caso de ser absorbido, enjuagar la zona afectada con agua abundante. Quitar ropa contaminada con guantes, bueno, si es que la ropa es la que está contaminada. Revisar a la persona si está consciente, respira y tiene pulso, bueno, lo que son los signos vitales. Y dice, no inducir el vómito y trasladar al hospital. Bueno, nosotros no lo vamos a inducir, pero si ya lo está haciendo la persona, sí hay que dejarla, porque les digo, normalmente puede ser una reacción por la misma intoxicación, a lo mejor del dolor de, como parte de los síntomas, como el dolor de cabeza y todo esto, pero si fue por algo que comió, lo más seguro es que sí, el cuerpo ya lo esté tratando de eliminar, ¿ok? Bien, ahora sí, ya vamos a empezar a ver qué es lo que necesitamos tener para poder tener a la mano lo que más se puede utilizar en caso de algún problema. Bueno, es indispensable, vuelvo a repetir, que sí se tomen cursos de primeros auxilios. Este es un módulo muy largo, muy extenso, como vieron, nos llevó 3 clases, pero aún así no hay nada como la práctica. O sea, no es lo mismo que yo les platique cómo es el RCP, ¿verdad? A que lo practiquen y lo hagan. Entonces, sí es importante que tomen cursos de primeros auxilios ustedes y su personal, y como se los comenté también desde aquella vez, cuando menos una vez al año, porque no es de tomar uno y ya decir, ya lo sabemos, no. Eso se va olvidando porque afortunadamente casi nunca se utiliza, pero hay que estar actualizados, ¿ok? Entonces, cada vez, una vez al año. Aparte, tener desde luego nuestro botiquín. El botiquín básico, de primeros auxilios, nos pide que tenga esto. Por ejemplo, antisépticos. Nosotros incluso en algunas de los cursos que ya hemos empezado a dar sueltos, hacemos también mucho hincapié en el microdacin, algunas de las prácticas de cosmetología, si no mal recuerdo, cuando vimos el acné infeccioso, ¿se acuerdan? El acné pustuloso, también hablamos de desinfectar con microdacin. Ese tipo de antisépticos son muy buenos, por ejemplo, el microdacin es de contacto, es muy bueno, no irrita, es decir, es de lo mejor que podemos tener. El isodine también, ¿verdad? Para las heridas, también ese es muy bueno. Alcohol, el alcohol, bueno, pues no debe faltar nunca. El jabón antibacterial, por ejemplo, ahorita alcohol y jabón antibacterial, pues todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Como medida de precaución contra el COVID. Material de curación, algodón, gasas de 10x10, guantes desechables, de preferencia, si son esterilizados, mucho mejor, ¿verdad? Porque no sabemos si lo vayamos a requerir para hacer una curación muy sencilla o alguna herida más profunda. Entonces, de preferencia, esterilizados. Apósitos, recuerdan que les decía yo que los apósitos son precisamente como las toallas sanitarias, nada más que más grandes, esos son los apósitos. Cinta adhesiva, micropor, no es lo mismo. El micropor nos sirve para poner alguna curación en una zona donde la piel se puede levantar. Entonces vamos a poner micropor para que a la hora de retirarlo no se lleve parte de la piel, pero habrá otros momentos en donde sí se requiera de la cinta adhesiva, porque el micropor ni se adhiere igual y se retira muy fácil, y a lo mejor necesitamos un adhesivo más fuerte. Vendas, aquí podemos tener vendas. Acuérdense cuando vimos la manera de vendar, por ejemplo, para inmovilizar una parte del cuerpo, se hablaba de vendar un brazo, de vendar una pierna, ¿verdad? De vendar una mano o un pie. Entonces yo les recomiendo que tengan vendas, por ejemplo, las vendas pequeñitas que son de 5 o 7 centímetros de ancho. Esas son perfectas para poder utilizar en caso de que se requieran, para poder inmovilizar un brazo o vendar un brazo o vendar un pie, ¿ok? Y las otras vendas serían las que siguen, más o menos de unos 15 o 20 centímetros, que ya son más grandes y que nos pueden servir incluso para piernas y muslos, ¿ok? Hisopos, o los famosos cotonetes que les decimos, ¿verdad?
o aplicadores, abatelenguas también. Aquí se recomienda que sean abatelenguas de madera. ¿Por qué? Porque si los vamos a usar, son para desecharlos. Entonces, no tengan aquí abatelenguas de plástico, porque la verdad es que de todos los van a tener que tirar. Como es material de curación, en un momento dado, aunque lo utilicemos para poder ver la garganta de la persona, se entiende que ya no deberíamos lavarlo y desinfectarlo y volverlo a guardar, obvio no. Entonces, con que sean de madera está bien. Instrumental, tijeras, pinzas, una lámpara sorda. La lámpara sorda nos sirve para ver, por ejemplo, lo de las pupilas, la reacción pupilar de los ojos, ¿verdad? O para poder bien, a lo mejor, poder ver bien la herida, poder alumbrar bien cuando necesitemos un poquito más de luz. Termómetro, desde luego, sí, para saber si alguien tiene temperatura o está subiendo. El baumanómetro, obvio, ¿verdad? Para poder tomar la presión. Acuérdense que vimos cómo se tomaba, incluso estuvimos contando los golpecitos del latido cardíaco y todo. El estetoscopio, bueno, sí, porque el baumanómetro es uno, el estetoscopio es el otro. Las lancetas, como lo vimos, en este caso las lancetas van a ser para poder medir el azúcar. Y como medicamentos, sobres de bebida o suero oral, bueno, podemos tener, ¿cómo se llaman? Estos sueros que ya los venden incluso en el súper, ya no nada más en las farmacias, que ya vienen preparados. Ay, no me acuerdo, les iba a decir Pediasure, pero no, ese es un alimento para los niños, ¿verdad? ¿El suero? Ajá, el suero. Hay varias marcas, pero bueno, se puede tener eso. Y las tiras reactivas para la glucosa, obviamente en caso de que tengamos que medir el nivel de glucosa en sangre, bueno, poderla tener, ¿ok? Bueno, aquí estoy viendo que lo que falta, a ver, espérenme si este es para el spa, ok. Aquí lo que está faltando es el glucómetro, Hay que, anoten ahí el glucómetro, porque ya tenemos las lancetas y las tiras reactivas, pero nos falta el aparatito, el glucómetro, para poder medir el azúcar, ¿ok? Bien. De medicamentos, chicas, nosotros no vamos a dar ningún otro tipo de medicamento, Es decir, sí podemos tener ahí un mejoralito, alguna aspirina para los dolores de cabeza, etcétera, pero a las personas no les vamos nosotros a medicar nada hasta que los vea un médico. Es decir, ahí no vamos a tener nosotros ni gotitas para bajar la presión arterial, ni gotitas para subirla. Eso nosotros no nos podemos meter ahí, ¿ok? No nos debemos meter ahí. Bien, preguntas de esto. Ahorita vamos a revisar el recomendado para spa. ¿Preguntas de este? ¿No tienen preguntas? ¿No, chicas? Bueno, ok. No, Lupita. Y entonces vamos a ver ahora el que sigue. Dice, estas son recomendaciones adicionales del botiquín, es decir, aparte de lo que ya dijimos, también esto es muy bueno tenerlo, ¿sí? Para el spa o cabina cosmetológica. Dice, para poder garantizar la atención oportuna y adecuada en el momento necesario, se recomienda que existan, desde luego, teléfonos de emergencia a la mano. Es bueno tener siempre en la entrada de si estamos trabajando en cabina, pues en la entrada de la cabina, o si tenemos el spa, pues en la recepción, los teléfonos de emergencia, todos los teléfonos de emergencia, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles serían? A ver, vamos a ver, serían obviamente Cruz Roja, ajá, pueden ser, no sé, servicios de paramédicos allá, ¿qué otros tienen? Bueno, es que cada una, creo que dependiendo de donde se encuentren son diferentes, ¿no? Pero tener no solamente uno de Cruz Roja, sino tener como unas 2 opciones más por lo que se puede ofrecer. Linterna portátil, perdón, me quedé aquí, Cruz Roja, bomberos y protección civil, ¿estamos de acuerdo? O sea, bomberos, protección civil y bueno, pues también policía, ¿verdad? Por lo que se ofrezca, pero ya ahí ya no sería tanto de
de salud, sino más bien de otro tipo de emergencia. Ok. Linterna portátil para la evaluación ocular, una pequeña, baumanómetro, termómetro, hielos o compresas en gel frías o productos criógenos. ¿Se acuerdan que decíamos cuando alguien tiene un golpe de calor o empieza a subirle la temperatura? Pues obviamente poniéndole quizá hielos en la frente, o lo habíamos visto en las axilas, en las ingles, podemos descender el calor, ¿verdad? Aquí están las vendas, miren, 2 vendas chicas de 5 a 7 centímetros de ancho, 2 vendas medianas de 10 a 15 centímetros de ancho y 2 grandes de 25 a 30 en caso de que se tenga que vendar, en caso de que se tenga que entablillar a alguien, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Gasas esterilizadas, más o menos unas 10, apósitos también, agua purificada en todo momento, sábana térmica, pero exclusiva para el botiquín de primeros auxilios. ¿Se acuerdan que les comenté de una experiencia que tuvimos en una práctica con una señora que le empezó a bajar mucho la temperatura con un tratamiento criógeno? Esa vez no me acuerdo si íbamos a hacer un tratamiento reafirmante o era un tratamiento reductivo con producto para las vendas frías, pero le empezó a bajar muchísimo la temperatura. Entonces, para eso necesitaríamos la sábana térmica, ¿verdad? Obviamente hay que quitarle las vendas y todo, pero una sábana térmica que sea exclusiva de ahí, del botiquín, porque también ha pasado que luego la tienen ahí, la ocupan para sus tratamientos y el día que la necesitan, pues no hay, ¿no? Sueros o líquidos con electrolitos, medidor de glucosa, aquí está el glucómetro precisamente, tiras reactivas, bebidas azucaradas también, pero hay que estar muy conscientes de que efectivamente a la persona le está bajando el azúcar, por eso es que hay que tomar la medida con el glucómetro, ¿ok? Un broncodilatador, también, y bueno, esas son las recomendaciones. Muy bien, chicas, pues como les dije, este no es un tema tan amplio, esta tercera parte, pero bueno, finalmente de todos modos, pues sí necesario. ¿Preguntas? No, Lupita. Aquí la tarea de este tema es que vayan y tomen el curso de primeros auxilios, ¿ok? Ya como curso, como práctica, ¿ok? Muy bien. Bueno, chicas, de las que entraron después, ¿quiénes de ustedes pudieron ver el video que les mandé el jueves? El jueves que todo cambió. Ay, déjenme quitar la grabación. Espérenme tantito. ¿Quiénes lo pudieron ver? ¿No? ¿Nadie lo pudo ver? Hola, Rocío. No, buenas noches. Perdón, no te había visto. Perdón, ¿qué dijiste? Ya no te escuché. Manden, Lauris. No, yo todavía no lo veo, pero yo mañana me pongo al corriente con eso que me falta. Ok. Bueno, hola, Lupita, buenas noches, Rocío. No te había visto, perdón. Miren, chicas, les pregunto porque quería ver qué dudas tenían de ese tema para poderlas aclarar ahorita que tenemos todavía algo de tiempo, pero como parece que ninguna lo vio, bueno, les quiero nada más comentar, acuérdense que nada más dura 7 días, en WeTransfer solamente lo guarda 7 días, entonces, si no lo han visto, descárguenlo para que no se vayan a quedar sin ese tema. Porque ya vieron cuánto tiempo me tomó subirlo. O sea, a la hora que les avisé que ya se los había mandado, apenas en ese momento se había terminado de descargar. Entonces, luego no es fácil estarlos descargando. Y por otro lado, no sé si quieran que veamos entonces de una vez lo de el Dermapen. Mañana vamos a tener la práctica. Estoy dejando la grabación si alguien más la revisa, ¿no? Mañana vamos a tener la práctica con el ácido glicólico, ¿recuerdan? Que por eso fue que nos esperamos un poco, porque a unas no les había llegado y a otras les habían cancelado las modelos. ¿Cómo estamos de aquí para mañana? ¿Cómo? Ah, sí, Oli, me llegó la confirmación, sí. Me llegó la confirmación, sí. Ok, muy bien.
Ok, entonces, Aoli y Samantha van a practicar juntas, ¿verdad? Ustedes sí, practicarían juntas mañana. Pues, Ok. yo me lo iba a aplicar, Sí, pero Lupita. no me lo voy a aplicar porque voy a salir de viaje y me voy a andar asoleando, por eso preguntaba. Pero ¿Sam lo podría aplicar en las zonas donde no tiene sensibilidad? Es pregunta. Sí, sí lo puedo aplicar. Exacto. Ya veríamos Ok, si ya quiere aplicárselo o buscamos. está bien. Darlis,